Coca-Cola. ¿Quién no conoce a esta icónica marca de refrescos norteamericanas? Es un símbolo de esa nación, además de ser una de las empresas más ricas del globo. ¿Pero acaso sabías que Cuba y Corea del Norte son uno de los únicos países donde no tienen presencia? Los motivos están más que claros. Coca-Cola fue vista al principio de la revolución como un símbolo del cruel y despiadado capitalismo. Por ende, la empresa se fue. Pero ¿sabías que en Cuba se producía y muchísimo? ¿Qué les parece si hacemos un recorrido por la historia de Coca-Cola en Cuba? Y como dato agregado, ¿qué te parece si te muestro también una embotelladora de Pepsi? La competencia histórica de la marca. Pero ya vamos a aprovechar y ¿qué les parece si hacemos un pequeño duelo? ¿Tú eres de Coca-Cola o de Pepsi? Que no la encontré, pero bueno, más adelante se las muestro. Comenzamos. Coca-Cola, págame por el comercial. Coca-Cola inauguró su primera fábrica en Cuba tan temprano como en 1906 en la calle Obra Pría entre Aguiar y Cuba, en un lugar donde luego funcionaría la Bolsa de La Habana. Recordemos que esta zona de la ciudad era considerada como neurálgico para el comercio, ya que quedaba dentro de La Habana Vieja, aunque luego este sitio fue escogido para construir la Bolsa de La Habana. Déjame por los comentarios si tú lo sabías. Poco después inauguraría su planta productora de refrescos en el número 6 de la calle Alejandro Ramírez en El Cerro, hasta que finalmente se trasladaron para la fábrica en la calle Santa Catalina, donde hemos venido hoy. ¿Qué les parece si la visitamos y vemos cómo se encuentra hoy en día una antigua embotelladora de Coca-Cola en La Habana? Vamos. Oye, para acá nunca los había traído. Todo esto es lo que es conocido como el complejo de la Ciudad Deportiva. Un complejo que se construyó claramente antes de la revolución, de muchísimos lugares donde practicar deporte y todo eso. No sé, yo nunca los había traído personalmente para acá. Pero ustedes sabían que antes de construir la Ciudad Deportiva existía lo que era el Palacio de los Deportes, que se encontraba justo en Malecón y Paseo. Ahí había como una especie de estadio, por alguna manera decirlo, pero para la expansión del Malecón tuvieron que derribarlo y bueno, Batista mandó a construir todo lo que viene siendo la Ciudad Deportiva. Este edificio que ven acá era la antigua embotelladora de Coca-Cola en Cuba. Actualmente sigue estando relacionada con su original uso, ya que sigue siendo como una planta embotelladora, tal vez de cervezas, de refrescos, no sé ahora mismo cuál puede ser el uso que tenga, pero mírenlo aquí. O sea, ¿se imaginan la cantidad de empleos que generaría ahora mismo Coca-Cola si todavía estuviera en Cuba? Creo que hubiera crecido muchísimo más, hubiera tenido más embotelladoras, hubiera generado más trabajo para los cubanos que ahora mismo hace falta y bueno, claramente pagando salarios decentes comparados con los de ahora. Además de que creo que Coca-Cola hubiera tenido muchísimo éxito en Cuba, ya que no es un secreto para nadie de que aquí hay muchísima caña, bueno, había muchísima caña de azúcar, entonces para ellos era un negocio redondo, ya que ellos compraban muchísima azúcar a Cuba por valores de millones de pesos, entonces creo que pudieran incluso haber tenido centrales azucareros, pudieran haber tenido plantaciones de cañas, o sea, Coca-Cola de hecho ha intentado varias veces regresar a Cuba, pero es un hecho de que el embargo es, aunque parece muchísimas veces que no existe, y yo creo, a ver, el embargo está, pero no está o está para lo que conviene, pero sí hay puntos en los que sí afecta literalmente y uno de ellos es eso, que no muchas empresas no pueden hacer negocios con Cuba. Entonces Coca-Cola tampoco puede hacer negocios con Cuba, a pesar de que ha intentado regresar, ha lanzado campañas publicitarias. Una de ellas fue cuando Fidel le entregó el mando a Raúl Castro. Ellos hicieron como un pequeño spot que se los voy a estar dejando por aquí para que ustedes lo vean, a pesar de que no puedo ponerle el sonido por cuestiones de copyright. Y después de la muerte de Fidel, ellos hicieron otro spot pensando que ya, bueno, el sistema iba a cambiar y ellos iban a poder entrar de nuevo a Cuba, pero lamentablemente no pasó. En 1958, la transnacional estadounidense poseía además otras dos fábricas en el país. Una en Santiago de Cuba, que funcionaba desde 1912, y otra más moderna en Santa Clara, abierta en 1948 y que fue la más moderna planta de embotellar de su tipo que se construyó durante la República. O sea, la de Santa Clara era la más importante de todas y la más moderna.
¿Qué les parece si nos movemos a Santa Clara? Ahí se las muestro. Coca-Cola abrió su fábrica en Santa Clara en 1948 y fue la más moderna planta de embotellar que se construyó en Cuba durante la República. A través de sus 3 fábricas en Cuba, Coca-Cola brindaba trabajo a cientos de trabajadores y otros tantos empleados, distribuidos en las más de 100 agencias independientes con las que contaba en todo el país. La compañía era además una gran consumidora de azúcar cubano que compraba por un valor promedio de 50 millones de pesos anuales. Está además decir que con la llegada del otro gobierno, las 3 embotelladoras fueron nacionalizadas, así como todas las demás empresas privadas del país. Coca-Cola salió de Cuba para siempre. Ahora vamos a hablar de la competencia histórica de Coca-Cola, Pepsi. Y es que justo detrás de mí se encontraba la antigua embotelladora de esta marca, o sea, de la sede que tenía en La Habana. La compañía Pepsi Cola Cuba S.A. era la segunda fábrica de refrescos más importantes de la isla antes de 1959, solo superada por Coca-Cola. Se encontraba ubicada en la calle Carlos III, número 665, aquí en la ciudad de La Habana, y empleaba a un total de 120 trabajadores. Esta se construyó el 22 de agosto de 1935 como una filial de la casa matriz de igual nombre. Y hasta 1951 poseían el Central España, Central que estuvimos visitando cuando les hice esta serie por la provincia de Matanzas, que te voy a estar dejando el video por ahí abajo. Pero luego se lo vendieron por 5 millones de pesos a la familia Tarafa. Miren qué interesante encontrar esto aquí. Yo muchas veces he pasado por aquí, pero jamás me imaginé que este edificio hubiera sido una embotelladora de nada más y nada menos que de Pepsi, uno de los refrescos más famosos del mundo que además tenía presencia en Cuba. Antes del 59 había muchísimas embotelladoras de diferentes bebidas en Cuba, también estaba Canada Dry y habían otros muchísimos más que puede dar para un segundo video si a ustedes les interesa el tema, claramente está. Ahora el edificio se encuentra como abandonado, como olvidado, pero bueno, me parece bastante interesante conocer este hecho del que estoy casi seguro que muchísimos de ustedes han pasado por acá y no conocían la historia de este edificio. Así que nada, déjamelo por ahí abajo si les gustaría ver la historia de otros más alrededor de La Habana. En 1959 la empresa estadounidense dejó la isla y el nuevo gobierno intentó copiar la fórmula. Un spoiler, fue un desastre. Cuando la revolución llegó a Cuba de la mano de Fidel Castro en 1959, Coca-Cola se fue. No había lugar para el movimiento de izquierda y tal vez era el máximo símbolo del capitalismo. Intentaron, bajo el mando del Che, en aquel entonces ministro de Industrias, crear una bebida parecida a la norteamericana, pero durante muchos años fracasaron. De hecho, una de las primeras de tantas pruebas que se hicieron, el Che al probarla expresó que sabía a mierda, que tenía como sabor a cucaracha. Pero si has venido a Cuba, puede que hayas probado tu cola. En muchos países tu cola significa tu trasero, sobre todo en México y otras naciones, pero no, en Cuba tu cola es como decir tu Coca-Cola o algo así, y creo que esta es la copia, lo que venía siendo la copia de Coca-Cola, lo que se hizo para sustituir ese mercado, aunque como ustedes ya ven, en Cuba existe Coca-Cola. Pero ya sé, ¿cómo llega Coca-Cola a Cuba? Antiguamente habían empresas que de alguna manera burlaban el embargo para entrar a la isla, pero no eran rentables. Ahora, actualmente, México es el país que abastece a Cuba de Coca-Cola. De hecho, estas no, porque estas son hechas en Cuba, pero si ves Coca-Cola, todas dicen hecho en México, y es que de alguna manera logran traer esa Coca-Cola ya que es embotellada y creada en ese país. Por lo tanto, no sé cuál es el rejuego que se hace, que hay Coca-Cola en Cuba, que hay Pepsi, que hay de todas las bebidas que puedes encontrar en el mundo, actualmente la hay en Cuba. De hecho, ahora la más difícil de encontrar es la Tucola, que es la nacional y era la única que había hace, no sé, 10 años en Cuba. La única que había era Tucola, o sea, no había más nada. Y ahora, porque es la más difícil y hay de todo. La Tucola, yo claramente he probado Tucola y a mí sí me gusta. O sea, yo no la encuentro mala. No es como tan, vamos a decirlo, azucarada o tan, no sé, buena como la Coca-Cola, pero sí se puede tomar. Y sí es muy deliciosa. Si vienen a Cuba, es una de las cosas que tienen que probar. Así que cuando alguien les diga por la calle, dame tu cola, no se asusten, que no les están pidiendo nada indecente.